Caracol Radio. Enigmas del mundo. Néstor Armando Alzate. Y entonces la teoría de la que veníamos hablando, en torno a que muchas civilizaciones han desaparecido en el curso de la historia, y que todas han dejado huellas palpables, y que de ahí nacen inclusive algunas hipótesis en torno a que a lo largo de toda la historia planetaria, siempre hubo sociedades que por X o Y circunstancias terminaron diluyéndose en sus propios problemas y desapareciendo, o simplemente como producto de confrontaciones con otras, o también por el hecho de que se presentaran eventos o catástrofes naturales, que a la hora de la verdad las habrían volatilizado, así en el sentido literal de la palabra. Y justamente por eso algunos estudiosos pretenden ver en eventos de esta naturaleza la raíz de historias que, como la del diluvio universal, tienen más de 168 versiones en todo el planeta, y que no habría sido el único evento en el que, o a raíz del cual, o después del cual, hubieran desaparecido civilizaciones. Por lo tanto, algo tiene que tener de trasfondo real el hecho de que estos eventos se hayan codificado en todas las historias, en los orígenes de las distintas sociedades. Necesariamente tiene uno que meditar, por lo menos, que hay un trasfondo de tipo real, y que ya suficientemente se ha comprobado con el estudio de los estratos de la Tierra, que en la medida en que ocurren desastres naturales, al reasentarse la Tierra, y luego de las nubes de polvo, de partículas y demás que regresan a la Tierra, estos sedimentos con el paso del tiempo se van conformando en unas especies de gradas o de estratos que son perfectamente identificables, como ya es suficientemente conocido. Por lo tanto, no es descabellado pensar que esta no es la única sociedad que haya existido, y estoy hablando de aquella que data de hace más o menos unos 6-7 mil años, de la cual se tiene un registro histórico a partir de la invención de la escritura, y que, aunque se acepta que antes de ella hubo otras sociedades, pues obviamente que estas sociedades se sumergen en las nebulosas del tiempo, y por lo tanto difícilmente se puede comprobar no solamente el efecto, sino al mismo tiempo sus procesos de desarrollo y de evolución. Y por lo tanto estas tal vez no se tienen muy en cuenta, y damos por sentado entonces que la única que realmente ha existido es esta en la que estamos viviendo, y que data de esa cantidad de años de la que ya hemos hablado. Pero entonces, entendiendo que existen estos asideros históricos de eventos como el diluvio universal, la explosión de Santorini 1500 años antes de Cristo, la misma fabulosa y mítica desaparición de Atlántida, que entre otras cosas existen demasiados registros como para ignorar o simplemente para descontarla como producto de la febril imaginación de un hombre que, como Platón, recibió esta historia de Solón, y este a su vez la había escuchado de Beroso y de otros sacerdotes y hombres de aquella época que llevaban un registro metódico de todo lo que ocurría. Partiendo de esa premisa, tenemos que aceptar entonces que probablemente existieron otras civilizaciones, y que por diversas circunstancias o por diversos problemas desaparecieron. Y he ahí el por qué se encuentran rastros de ellas en distintos segmentos de la Tierra, en diferentes estratos que proceden de distintas épocas. Y por eso se podría comprender, como hablábamos de la gliptoteca de Ica recientemente, que un hombre o la huella de un hombre aparezca en un segmento de ámbar, aparezca junto a la huella de un gran saurio, de un dinosaurio. O se puede entender inclusive, partiendo de la gliptoteca de Ica, que hombres se enfrenten a estegosaurios y otros animales antediluvianos, como bien lo reproducen estas ideografías. Y de ahí que uno pueda llegar a pensar entonces que hubo otras sociedades que existieron en alguna época en el planeta, y que bien podrían datarse en millones de años, si partimos de la premisa de que hace 65 millones de años desaparecieron los grandes saurios. Entonces antes de eso tuvo que haber algo, si en efecto aquellas ideografías en las que aparece un hombre junto a un dinosaurio, entonces debieron vivir contemporáneamente o paralelamente. Y si continuamos registrando hacia atrás,
esa huella de la que hablábamos junto a la de un dinosaurio, de acuerdo con dataciones de carbono 14, tiene 500 millones de años. Y cubos que aparecen incrustados, o tuercas, o tornillos que aparecen en diferentes trozos de ámbar y que datan de miles de millones de años. Por lo menos debemos concedernos el beneficio de la duda. Pero aparte de todo lo que anteriormente hemos dicho, y de que probablemente algunos de estos eventos hayan sido producto de la misma irracionalidad del ser humano o de aquellos individuos que existieron, que a juzgar por lo que uno puede ver, probablemente estaban también imbuidos de los mismos sentimientos primarios humanos. O sea, hablamos de la territorialidad, hablamos de la agresividad, hablamos de la jerarquía, y que todo esto los habría impulsado a tratar de conquistar más tierra, a lograr avances tecnológicos de altísimo nivel para poder sojuzgar a los demás, enfrentamientos con los demás. Tal vez pudo darse el hecho de que también ellos tomaran el planeta como si fuera su propio feudo, lo desgastaran y aparte de eso fueran depredándolo como estamos haciendo los seres humanos, y llegó un momento en que la Tierra se defendió de esos ataques. Entonces, hombre, si pensamos en todas estas cosas, tenemos que también mirar la posibilidad de que si aquello ocurrió, probablemente pueda volver a ocurrir. Y partimos de simplemente una composición de lugar. Si alguien dentro de 2000 o 3000 años se encontrara cualquiera de nuestros artilugios, de aquellos sobre los que hemos basado toda nuestro andamiaje como civilización, y se encontrara por allá un tornillo, diría, vea, ¿cómo es posible que hace 3000 años hicieran tuercas de esto, o hicieran aquello otro, o apareciera una máquina como la de antiquitera, o la máquina de dendera, cualquiera de ellas que denotaran que había una inteligencia detrás de la construcción de esos artilugios? Probablemente harían tal vez los mismos planteamientos que estamos haciendo nosotros hoy. Y como eso es posible, deberemos entonces tomar partido en el hecho de que no es extraño que hayan vivido esas sociedades y que se hayan autodestruido, o la naturaleza las haya destruido, o en confrontaciones bélicas ellos se hayan destruido unos a otros. Pero habría que tener también en cuenta que no solamente son los desastres naturales procedentes de la misma Tierra los que se podrían encargar de depurar ese proceso de erosión en todos los órdenes, no solamente erosión de la tierra, sino erosión mental, espiritual, material, es decir, la depredación de la que estamos haciendo objeto la tierra, o no de manera necesaria tendrían que proceder de la misma tierra, sino que podrían ser también de origen externo a la tierra, en este caso extraterrestre. Y para afirmarlo así, hay huellas que lo denotan, como es el caso del cráter encontrado en Arizona, que a las claras indica que hubo un impacto contra la Tierra hace miles de millones de años y que dejó un hueco en el cual se podrían jugar 5 partidos de fútbol y ser vistos estos 5 partidos al mismo tiempo por 2 millones de personas, de acuerdo con las dimensiones de este cráter. Y ni qué decir de aquel que se encuentra en la península de Yucatán, que recientemente se descubrió, relativamente reciente, y que dio lugar a la teoría Álvarez, cuando este científico con su hijo adelantaron la teoría de que ese impacto fue el causante de la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años. Es sabido que la Tierra es bombardeada permanentemente por cientos de miles, o más bien diríamos de miles de millones de fragmentos que proceden del exterior y que son inofensivos porque al entrar en la atmósfera está actuando como una especie de esmeril por la fricción, dada la velocidad de caída de estos fragmentos, simplemente los va puliendo de tal manera como si fuera un esmeril hasta hacerlos desaparecer. Pero algunos de ellos se han logrado eludir la fuerza de esa fricción y han caído intactos a la Tierra y han generado cráteres de estas características y por ende han originado debacles, catástrofes que han cambiado la faz de la Tierra, hasta el punto de que, como en el caso de la teoría Álvarez, la desaparición de los dinosaurios posibilitó que los mamíferos pudieran entrar a reinar después de superar este evento y que se desarrollaran y evolucionaran de tal manera que hoy son los reyes del planeta Tierra. Lógicamente que si esto es cierto, que ya está comprobado científicamente, no podemos eludir la posibilidad de que en el futuro llegue a ocurrir. De hecho, ahora los científicos llaman la atención y exigen a los gobiernos que se adelante un programa mediante el cual se le haga un seguimiento a todos los asteroides
que de alguna manera cruzan por la órbita de la Tierra, entendiendo esta órbita como si fuera una autopista en la que no hay semáforos, en la que no hay salidas ni entradas, sino que es una línea recta, y que al no existir semáforos no hay quien pueda detenerse antes de entrar a esa autopista, sino que la cruzan de manera imprudente. Y esto podría ser un símil para poder vislumbrar cómo actuaría un asteroide al cruzar por la órbita del planeta Tierra. Por lo menos en la historia reciente se sabe de varios eventos o de varios cruzamientos de este tipo que afortunadamente, y como si fuera una lotería, no han tocado el planeta Tierra. Hablamos de que en 1938 estuvimos a 5 horas de colisionar con un asteroide de proporciones gigantescas, de acuerdo con lo que han dicho algunos científicos, y nos salvamos por un pelo. Pero más recientemente, y algo que tal vez no es del dominio público, ocurrió en marzo de 2004, de acuerdo con estudios que se adelantan en Estados Unidos, en donde hay una comisión de seguimiento y de censo, por decirlo de alguna manera, censo de todos los fragmentos que se entrecruzan por la órbita de la Tierra, o que hipotéticamente pueden ser potenciales, es decir, pueden ser potencialmente peligrosos ante la posibilidad de una colisión con el planeta Tierra. Pues en marzo de 2004, de acuerdo con lo que dice esta comisión, hubo un asteroide que pasó a 40.000 kilómetros del planeta Tierra, algo así como si nos pasara una bala silbando por el oído, ni más ni menos, nos rozó la piel, pero tuvimos fortuna. Pero ¿quién puede asegurar que en el futuro cualquiera de estos asteroides no se estrelle contra la Tierra? Eso es algo que es materia de estudio y naturalmente fuente de preocupación para los científicos. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y así como ocurrió en un pasado tan remoto, decíamos que en el futuro necesariamente va a ocurrir. No se sabe cuándo, aunque la ley de probabilidades indica que estas son muchísimas, que como decíamos, cientos o miles de millones de fragmentos caen a la Tierra anualmente, cientos de miles diariamente, y que afortunadamente pues no ocurre absolutamente nada por el proceso del que estábamos hablando ahora. Pero si el cráter de Yucatán, el de Arizona y otros tantos están ahí como huellas indelebles de lo que le ocurrió a la Tierra en alguna época, pues hombre, es probable que vuelva a ocurrir. Y hay un evento que todavía ratifica con mayor certeza esta posibilidad, y es uno que precisamente el año pasado cumplió 100 años de haber ocurrido. Estamos hablando de la explosión de Tunguska, que sucedió el 30 de junio de 1908. Resulta que a las 7:17 de la mañana,